Muy buenos días. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal agradece al Centro Cultural San Ángel las facilidades otorgadas para la realización de este evento. Sean todas y todos bienvenidos. En el marco de la homologación de las leyes locales con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, damos inicio al foro de las nuevas obligaciones de transparencia. En esta ocasión nos ocupan los partidos políticos. Nos acompañan en el presidio la coordinadora del Sistema Nacional de Transparencia, Josefina Román Vergara. El presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el diputado Leonel Luna Estrada. El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Olimpo Nava Gomar. El presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, el magistrado Armando Hernández Cruz. El comisionado presidente del InfoDF, Murcio Israel Hernández Guerrero. El comisionado ciudadano del InfoDF, David Mondragón Centeno. La comisionada ciudadana del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández. El comisionado ciudadano del InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava. Y el comisionado ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. Sean todas y todos bienvenidos. Escucharemos ahora las palabras de bienvenida de parte del comisionado presidente del InfoDF, Murcio Israel Hernández Guerrero. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes, muy bienvenidos a este foro de reflexión sobre la armonización de transparencia en el ámbito de los partidos políticos. Saludar y agradecer el acompañamiento en esta jornada de reflexión al magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar. Muchísimas gracias al diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno. Muchísimas gracias al diputado Ernesto Sánchez, presidente de la Comisión de Transparencia, a la doctora Josefina Román Vergara, presidenta además del órgano de transparencia del Estado de México y coordinadora del Sistema Nacional de Transparencia, al doctor Armando Hernández, presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, a los comisionados, compañeros y amigos Luis Fernando Sánchez Nava, la maestra Bernardiana Peralta Hernández, Alejandro Torres y David Mondragón Centeno. A todos ustedes muy bienvenidos. Como ustedes saben, estamos en el proceso de armonización de la ley de transparencia por mandato constitucional, que en este periodo que se abre el 15 de marzo, la Asamblea Legislativa tendrá que iniciar su discusión. Y hay dos ámbitos que me parece, muchos que son torales en el tema de la reforma constitucional, la aparición de nuevos sujetos obligados, como son todos aquellos que reciban dinero público de fondos fideicomisos, que además, ya lo hemos dicho, fue todo un debate precisamente para poder sacar la reforma constitucional. Las universidades públicas, que finalmente en la ciudad tenemos ya una larga data, como en muchos otros estados, que sean precisamente entes obligados de la transparencia. Pero me parece que hay dos reformas estructurales profundas. Una que tiene que ver con los sindicatos que se convierten en sujetos obligados directos de la transparencia, con una serie de obligaciones de oficio muy importantes, y por otro lado los partidos políticos, que son finalmente crecen respecto a las obligaciones de oficio, a las obligaciones que tienen precisamente para generar un mecanismo de transparencia. Y hoy precisamente vamos a
reflexionar en torno a estos nuevos obligaciones y cómo los partidos políticos, sin duda alguna, son una parte fundamental de la vida democrática del país. Hoy estaba viendo la encuesta del Barómetro Latinoamericano, que es una encuesta que tiene 20 años y que marcaba prácticamente los ciclos que se están cerrando, por ejemplo, en América Latina, que implica básicamente no solamente como lo hemos dicho, un cuestionamiento precisamente a ciertas tendencias políticas, sino un cuestionamiento al tema de las élites, por un lado, y por el otro, dos de las denuncias y de las demandas fundamentales en términos de los partidos políticos son precisamente la transparencia y los recambios generacionales. Es lo que nos dice el Barómetro Latinoamericano. Y me parece muy pertinente porque las reformas estructurales en materia de transparencia permiten precisamente oxigenar el tema de los partidos políticos. Los partidos políticos, sin duda alguna, son el eje que vertebra nuestra vida democrática, es el acceso a la representación del poder y a la toma de decisiones, y por lo tanto son una de las instituciones fundamentales de nuestra sociedad. Sin embargo, necesitamos ahí conducir un proceso de transición que responda precisamente a estas dos demandas fundamentales. ¿Cómo generamos procesos de transparencia en los ámbitos partidarios? En la ciudad habría que decir que tenemos 8 años aproximadamente que los partidos políticos son sujetos obligados de la transparencia, y además habría que decir que desde hace un buen tiempo son muy buenos sujetos obligados, es decir, cumplen con obligaciones de transparencia casi al 100%. Entonces, tenemos una muy buena tradición. Sin embargo, con todos los procesos de reforma, pues se incrementan sus obligaciones de oficio, se incrementa precisamente la posibilidad de poder generar cosas, y en ese sentido hoy vamos a tener pues un proceso, una mañana de reflexión en torno a estos temas. No me resta más que darles la muy cordial bienvenida a este ámbito de reflexión, agradecer muchísimo la presencia de nuestros distinguidos invitados que a lo largo de la mañana van a estar pues generando una serie de reflexiones, perspectivas, debates, los puntos polémicos de qué es lo que necesitamos armonizar en este ámbito de la ley de transparencia, y por supuesto a todos ustedes por tomarse la mañana y acompañarnos en esta reflexión. Pues muchas gracias, muy buen día, y que sea para bien de la ciudad esta reflexión que hoy iniciamos para armonizar la ley de transparencia. Gracias, comisionado. A continuación, escucharemos el mensaje del presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez. Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Saludo a todo el presidio, muchas gracias por acompañarnos. Un gran reto que tenemos en la capital como diputados locales es sacar una ley armónica, una ley que responda a las necesidades de los ciudadanos y que esto fortalezca a los institutos, el instituto político en un sentido, pero también el sistema democrático en la capital del país. Sin duda estos espacios son para llevarnos las expresiones de todos los que estén involucrados en el tema de transparencia, pero también es llevarnos el sentir real de los ciudadanos. Hoy, a pesar de que somos de los estados más transparentes a nivel nacional, somos también de los más corruptos, y eso por una medición del INCO
Y estamos diciendo en que no sabemos la medición exacta de la corrupción, pero existe una percepción, y al existir una percepción, sin duda estamos obligados a cambiar esa percepción y a hacer una ley de transparencia que va a ser un eje transversal con el sistema local anticorrupción para fortalecer nuestras instituciones y sin duda fortalecer a nuestros capitalinos. Hoy yo digo que si existiría menos corrupción, podríamos tener más captación de recursos para que se hagan obras públicas, para que generemos acuerdos con la ciudadanía y que se atienda lo inmediato y también se atienda lo que después viene para una mejor ciudad, que es fortalecer las instituciones. Quiero ser breve y decirles, a través de la Comisión de Transparencia y a través de la Asamblea Legislativa, estamos formando estos foros en coordinación con el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México para fortalecer una ley la cual sea de acorde a las necesidades de los capitalinos y a las necesidades de las instituciones que hoy tenemos en la capital del país. Muchas gracias y de nuevo estoy a sus órdenes. Muchas gracias, diputado. Despedimos con un aplauso al diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, presidente de la Comisión de Transparencia y la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien por motivos de agenda tiene que retirarse. A continuación, hará uso de la palabra la coordinadora del Sistema Nacional de Transparencia, Josefina Román Vergara. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada, por supuesto que quiero agradecer la amable invitación de mis amigos comisionados del InfoDF, por supuesto a su presidente, a Murcio Hernández, también a los comisionados, a David, a Vivi, a Luis Fernando y a Alejandro. Muchas gracias por la amable invitación. Me siento también muy honrada y saludo con mucho gusto al magistrado Salvador Nava Gomar. Magistrado, gusto saludarle, siempre es un placer escucharle. Magistrado también Armando Hernández Cruz, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me da mucho gusto saludarle. Y bueno, al diputado Leonel Luna Estrada, por supuesto, presidente de la Comisión de Gobierno. Me parece que este es un evento para reconocer y para celebrar. En general, parecerá ser que todos, la ciudadanía, vemos a los partidos políticos como el origen, que son de los gobiernos federal, estatales y municipales. Y por supuesto que como todo origen, es principio de lo que podemos construir muy bien planeado, muy fuerte y con muy buenas bases y muy buenos cimientos, con cimientos muy sólidos. Por eso, cuando construimos muy bien, tenemos cierta tranquilidad de que lo que estamos construyendo va a soportar todo. Creo que esa es la importancia que tiene la transparencia en los partidos políticos. Justo platicando con la comisionada Vivi hace un momento, el caso de hoy la Ciudad de México, los partidos políticos ya están acostumbrados a atender todas las solicitudes de derecho de acceso a la información, pero no es así en todas las entidades federativas. Hay entidades federativas en donde los sujetos obligados directos no lo eran los partidos políticos, no lo eran los sindicatos, no lo eran las personas físicas o morales que reciben recursos públicos o realizan actos de autoridad. Entonces, bueno, justo como lo decía hace un rato el presidente de InfoDF, a raíz de la reforma constitucional de febrero del 2014, los nuevos sujetos obligados tendrán nuevas obligaciones en materia de transparencia. Pero en particular, cuando hablamos de partidos políticos, me parece que implica un compromiso justamente de estos partidos para con la ciudadanía y de esa manera que se construya de forma muy legítima
las decisiones que se toman y los recursos que ejercen estos partidos políticos. Vale la pena destacar que efectivamente la mayoría de las entidades federativas, y bueno, la Ciudad de México ahora que estrenará Constitución, tendrá que estar armonizada con la Constitución Federal en el artículo 6º, con la reforma de febrero de 2014. Pero así también las leyes de transparencia tendrán que armonizarse con la Ley General de Transparencia. Y miren, en la Ley General de Transparencia, seguramente en el transcurso de la mañana escucharemos que en cuanto a obligaciones genéricas de información pública de oficio y específicas para partidos políticos, estos tendrán, solo en información pública de oficio, 78 obligaciones. Esto los constituye en el sujeto obligado con mayor número de obligaciones de IPO. Entonces, bueno, me parece que esto nos evidencia muy claramente la importancia y la relevancia que tienen los partidos políticos en la vida de nuestro país. Por ello, yo celebro nuevamente este tipo de eventos, celebro este foro, reconozco a mis compañeros del InfoDF, porque el tema, insisto, es tan importante como lo son los partidos políticos que constituyen la base y los cimientos de nuestros gobiernos federal, estatales y municipales. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras. Damos la bienvenida a este foro a la diputada Socorro Mesa del Partido Encuentro Social. A continuación, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Olimpo Nava Gomar, nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias, muy apreciado Mucio, Leonel, Elsa, Regina, Luis Fernando, Armando, Alejandro y David. Un placer y un honor compartir con ustedes. El país vive gravísimos momentos. De pronto parecemos todos extraviados hablando de las buenas cosas, porque el narcotráfico nos azota, el dólar sube, el petróleo baja, los partidos carecen de legitimidad, los tribunales carecemos de legitimidad, los diputados carecen de legitimidad. La gente está descontenta con nosotros. Y cuando habla una persona de un partido político refiriéndose a otros, pareciera que también están muy mal. Lo cierto es que no todo es mal. Y hay muchas cosas que celebrar, como se ha dicho en esta mesa. Pienso, por lo que conozco de mi jurisdicción, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así de largo es el nombre de la institución en la que trabajo, hemos resuelto más de 120,000 asuntos en 9 años. La gran mayoría de los asuntos pues provienen de los propios partidos políticos. Una conclusión que me aventuro a decir de mi gestión es que ningún partido es tan malo como los dibujan los otros y tampoco ninguno tan bueno como se describen a sí mismos. Lo que sí es preocupante, creo, es la imagen que un militante de un partido político tiene de los otros o dice de los otros. Sin embargo, esto es parte de la deliberación democrática. Si bien puede preocupar, creo que también nos debe de alegrar, porque hoy en este país, en todos los estados de la República y en esta Ciudad de México hay oposición, y en donde hay oposición hay democracia. El tema que hoy nos reúne hubiera sido imposible hace 20 años. Imposible. Hace 17 años. Cuando redactamos la primera ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, los profesores universitarios que nos dimos a la tarea de redactar con el apoyo de más de 100 medios de comunicación, cuando nos reunimos con los partidos políticos, y esto la primera que lo publicó fue una periodista del New York Times, Ginger Thompson,
me regreso, los partidos nos dijeron, los partidos políticos no entran a la ley, todos los partidos, no serán sujetos obligados. Ya lo decía Josefina, tampoco los sindicatos, tampoco otros poderes, y había una discusión muy tímida en un artículo para el resto de los poderes y los órganos constitucionales autónomos. Una ley que se diseñó para la administración pública federal. Hoy se está haciendo aquí federalismo. Hoy estamos de cara a una nueva constitución y con la pluralidad que es de las pocas garantías que tiene el sistema democrático. Están aquí todos los partidos políticos hablando de sus propias responsabilidades, obligaciones y compromisos de cara a los derechos de la ciudadanía para ejercer lo que hoy es un derecho fundamental. Estamos a punto de celebrar 100 años de la Constitución General de la República. A mí me parece que está muy cansada y lenta. Han dado de allá para acá y de acá para allá, por todos los rumbos, digamos, sin quedarse mucho tiempo en ninguno. Pero cuando se hace la paradigmática Constitución del 17, no existe el término derechos humanos, no existe el término acceso a la información. Lo más parecido era un derecho de petición que francamente no servía absolutamente para nada, porque los ciudadanos teníamos el maravilloso derecho de pedir a las autoridades algo siempre y cuando fuera de manera respetuosa y por escrito, es decir, de muy buena familia y muy bien educados todos, si quieren ejercer un derecho. Y la autoridad tenía la terrible carga de responder por escrito, aunque no diera contestación a lo que se le estuviera pidiendo, en un término de tiempo breve. Y la Corte interpretó, otra Corte hay que decirlo, hace 4 o 5 épocas, que por breve había que interpretar 1 año. Es decir, tú preguntabas algo por escrito, ¿qué tal es el profesor de matemáticas de la escuela de mis hijos? Y la autoridad contestaba en 1 año, no estoy en condiciones de proporcionarte esta información. Se tenía por satisfecho el derecho y por cumplida la obligación. Hoy los partidos políticos enfrentan un desafío que no han tenido nunca. Es verdad que es generacional y es verdad que es de talante profundamente democrático. Rendir cuentas y hacer en público lo que es público. Que el órgano encargado de garantizar la transparencia siente en esta mesa al señor presidente de la Asamblea Legislativa, que además de su propia función está colaborando con toda la Cámara en el proceso constituyente, que también es histórico para esta ciudad, con todos los partidos políticos, con mi colega presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, con la encargada del Sistema Nacional, la secretaria técnica del Sistema Nacional de Transparencia, con los señores comisionados, y que inviten a un juez, que tenga el desatino de invitar a un juez como yo, y que todos podamos discutir sobre esto, me parece que es promisorio y que nos hace ver que no todo lo malo que enfrenta el país es así, y que efectivamente hay esperanza, hay porvenir, y que estamos haciendo federalismo, transparencia y democracia. Enhorabuena por este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado, por sus palabras. Cedemos ahora el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el diputado Leonel Luna Estrada. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. En primera instancia, agradecer la invitación a este importante foro de discusión, pero sobre todo de propuesta, al presidente comisionado del INPODEF, al maestro Mocio de Israel Hernández. Muchas gracias por la invitación, así como a cada uno de los comisionados, a Memo Dragón Centeno, a Elsa Viviana Peralta, a Luis Fernando Sánchez, a Alejandro Torres Rogelio. Muchas gracias por permitirnos participar en este importante foro, pero también, sobre todo, por permitirnos compartir esta mesa con amigos entrañables, con nuestro amigo el magistrado Salvador Navagomar, con el doctor Armando Hernández, presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, con Josefina Román Vergara, coordinadora del Sistema Nacional de Transparencia,
y sobre todo el compartir este espacio con cada uno y con cada uno de ustedes. Y como se ha dicho en este encuentro, y como ustedes saben, en febrero del 2014 se modificó el artículo 6 de la Constitución General de la República para dar paso a un nuevo modelo de transparencia a nivel federal y sobre todo en la Ciudad de México. Uno de los cambios significativos de esta reforma constitucional consistió en la ampliación de los sujetos obligados, además del Ejecutivo. Ahora, como todos sabemos, están también obligados a generar modelos de transparencia y acceso a la información, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, en el caso de la ciudad, el órgano legislativo y también el tribunal, los órganos autónomos, los fondos y fideicomisos, los sindicatos y sobre todo los partidos políticos. Esto, sin lugar a dudas, es un cambio, un avance trascendental. Como bien lo comentaba nuestro amigo el señor magistrado, pero lo cierto es que hubo mucha reticencia para que los partidos políticos, los sindicatos, pudieran entrar a este ámbito de compromiso, de responsabilidad y sobre todo de obligación. En mayo de 2015, al expedirse la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, se detallan cuáles son estas obligaciones por parte de los sujetos obligados, dentro de las que destacan, sin lugar a dudas, las referentes a la transparencia en sus recursos, o el uso de los recursos públicos sobre todo. En este marco es de reconocer el trabajo, la dedicación con la que ha tomado el tema el InfoDF. Este foro es una muestra de ello. Y nuestra responsabilidad como órgano legislativo es justamente acompañar este tipo de esfuerzos, este tipo de acciones. Hemos generado una sinergia importante con el InfoDF. Estamos en una ruta que nos va a permitir presentar todas las iniciativas que permitan la armonización de la ley de transparencia de la ciudad con las reformas constitucionales en el próximo periodo ordinario. Hemos generado una serie de conceptos también importantes, hemos generado conjuntamente una serie de propuestas que sin lugar a dudas también van a enriquecer la discusión, el debate en la Asamblea Constituyente. Uno de los temas fundamentales que consideramos justamente en la agenda de la Ciudad de México es el tema de la transparencia y el acceso a la información, y este evento es una muestra de la preocupación, pero sobre todo el interés que tiene el InfoDF de tener una ley de vanguardia, como siempre ha sido en la Ciudad de México comparativamente con el resto del país. En torno a estas reformas constitucionales, en torno a esta armonización, me parece que hay dos reflexiones importantes que tenemos que tomar en cuenta y que sobre todo nos permitirán conjuntamente sortear de cara a estas nuevas obligaciones por los partidos políticos. En primera instancia, el primer reto, consideramos, será en el plano del acompañamiento para que con el apoyo del InfoDF, que está manifiesto, del Instituto Nacional de Acceso a la Información a través del Sistema Nacional de Transparencia, los partidos políticos superen los obstáculos que podrían encontrarse en el camino y que podrían ser ubicados en el plano organizacional, como son la falta de presupuesto, la insuficiencia de personal, la falta de comprensión o las resistencias y reticencias que sin duda van a existir. Empero que con la buena disposición de quienes son los responsables de las tareas inherentes a la transparencia y con las acciones como la que justamente hoy nos ocupan, paulatinamente consideramos
se irán superando estos escollos, estos obstáculos sin lugar a dudas. En el segundo plano, nos parece que el gran reto será realizar una tarea colectiva y compartida. Me refiero que juntos impulsemos, como lo hemos comentado ya, las modificaciones a la Ley de Transparencia en el Distrito Federal. Así mismo, consideramos, debemos estar atentos a los mandatos que surjan de las posibles leyes generales que hoy se encuentran debatiéndose aún, como son la Ley Federal de Transparencia, la Ley General de Archivos y la Ley de Protección de Datos Personales. Engranajes aún pendientes que permitirán que esta nueva Ley General de Transparencia cimente las bases de un nuevo sistema de pesos y contrapesos en la Ciudad de México. Por eso consideramos es muy importante que los partidos políticos comprendan que el esfuerzo que está en curso no es una respuesta coyuntural a un reclamo pasajero de organizaciones sociales y de ciudadanos indignados, sino más bien que esta reforma se escribe en la historia de un nuevo sistema de pesos y contrapesos. En estos temas y en este momento nadie más tendrá que asumir el liderazgo del combate a la corrupción y el impulso de transparencia, como son justamente los partidos políticos que tienen todo por ofrecer y todo por comprobar. Aquí nos parece se encuentra la principal responsabilidad y el principal compromiso. Enhorabuena pues por la realización de este tipo de encuentros, sin lugar a dudas en unos momentos más con la participación de los representantes, de los dirigentes de los partidos políticos representados en la ciudad. Vamos a tener una serie de propuestas importantes. Me parece que con este evento se abre un debate también importante en torno a la armonización de la Ley de Transparencia en la ciudad, pero sobre todo, como se ha dicho, en torno a generar una constitución acorde a la realidad y a las expectativas de los habitantes de esta gran ciudad. Muchas gracias a todas y a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias por sus palabras, diputado. Con este mensaje damos por concluida la ceremonia de inauguración de este foro. Invitamos a los integrantes del Presidium a tomarse la foto del evento. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Invitamos a los asistentes permanezcan en sus lugares para dar inicio al panel 1, implicaciones de las nuevas obligaciones de transparencia para los partidos políticos de la Ciudad de México. Para continuar con este foro, daremos inicio al panel 1,
Implicaciones de las nuevas obligaciones de transparencia para los partidos políticos de la Ciudad de México. Para ello nos acompañan en el Presidium el secretario de Vinculación con la Sociedad del Partido Verde Ecologista de México en el Distrito Federal, Fabricio George. El presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, el magistrado Armando Hernández Cruz. El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Olimpo Nava Gomar. Y el comisionado ciudadano del InfoDF, David Mondragón Centeno. Modera este primer panel el comisionado ciudadano del InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava, a quien cedemos el uso del micrófono. Sí, muchas gracias, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Hoy el InfoDF se congratula en efectuar el foro de las nuevas obligaciones de transparencia, partidos políticos, que busca profundizar en la discusión y análisis del tema en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ordenamiento que, como recordamos, entró en vigor el 5 de mayo del año pasado. Agradezco la presencia y saludo a mis compañeros del Presidium, al secretario de Vinculación con la Sociedad del Partido Verde en el Distrito Federal, Fabricio George, de la Ciudad de México, al magistrado presidente del Tribunal Electoral, Armando Hernández Cruz, al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Nava Gomar, así como al comisionado David Mondragón Centeno. Es un honor estar con ustedes. Hoy más que nunca la transparencia se ve fortalecida como un derecho humano, cobijado por una pluralidad de actores, desde los sujetos que integran a los tres poderes de gobierno, los órganos autónomos, sindicatos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, hasta llegar a cualquier persona que reciba o ejerza recursos públicos. El artículo 41 constitucional, como una de las bases del sistema democrático que nos rige, establece la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Dicho precepto sienta, además, la naturaleza de los partidos políticos como entidades de interés público y que tienen como finalidad la promoción de la participación del pueblo, contribuyendo a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos para hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Kelsen señalaba que solo por ilusión o hipocresía se puede sostener que la democracia es posible sin partidos políticos. De ahí la importancia de lo que hoy escucharemos. La entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública trajo la puesta en marcha de 48 obligaciones comunes para todos los sujetos obligados y en el caso de los partidos políticos se impusieron 30 obligaciones específicas, lo que se traduce en 78 deberes a cargo de los órganos políticos. Una de las preguntas que podría hacerse un ciudadano es si dichas obligaciones son suficientes para transparentar las acciones de los partidos, sobre todo en lo que se refiere al gasto y destino del financiamiento público. El tema del dinero asignado a los partidos políticos sigue generando controversia entre la opinión pública. La desconfianza ciudadana permanece aún cuando se tienen leyes que regulan su conformación, financiamiento, los procesos electorales, sus militantes o sus afiliados, es decir, la vida y obra de los partidos políticos. A finales de 2015, Parametría presentó los resultados de su encuesta ¿En qué confían los mexicanos? Lo relevante de este estudio es que los partidos políticos se encuentran en el último lugar en el grupo de instituciones que dan menos confianza a los ciudadanos, debido a que solo un 19% de los invitados dijo confiar en ellos, y el 80% mencionó tener poco o nada de confianza en los partidos. Son estas razones y muchas más las que obligan a que la transparencia trabaje arduamente para consolidarse como el derecho que permita medir los resultados no solo del gobierno, sino de todos los sujetos obligados, y que se presenta como una oportunidad para mejorar la percepción de estos institutos políticos. Sin más preámbulo, doy la palabra a nuestros invitados, en primer término, por el comisionado ciudadano David Mondragón. Bueno, pues no tan invitados, somos de casa. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia y su atención a esta convocatoria del InfoDF, que junto con el Tribunal Electoral
del Distrito Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Asamblea Legislativa, con la colaboración de todos los partidos políticos, pues hacen realidad. Para hablar sobre este tema, como ya lo decían quienes se hicieron cargo de la inauguración, en un evento muy relevante que da inicio a una serie de actividades, o que da inicio formalmente, porque la verdad es que ya llevamos bastante tiempo trabajando las dependencias aquí presentes en este nuevo escenario que es la armonización de las leyes locales respecto a la ley general, y desde antes, por supuesto, estuvimos trabajando muy activamente en la promulgación de la ley general, en la definición de todos sus aspectos. Saludo con mucho gusto y me honra compartir este panel, esta mesa, con el magistrado Salvador Nava Gomar, que es un convencido, un aliado de la transparencia, ya tiene un poco de años, no voy a decir muchos porque si no vamos a decir edades, pero que es un pilar en este tema desde el Tribunal Electoral, ahora del Poder Judicial de la Federación. Ha estado siempre muy cerca de todos los procesos para impulsar la transparencia, impulsar los cambios normativos que hagan posible que se cree la confianza ciudadana a la que él aludía, de que por el momento la vemos bastante deteriorada. Saludo también, por supuesto, al doctor y magistrado Armando Hernández Cruz, presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que también en el Distrito Federal ha sido un aliado constante y que, bueno, tenemos muchos convenios firmados y por firmar y muchas actividades que realizar para procurar no solamente eventos de estos, sino concretar en los hechos lo que es la transparencia electoral, y estamos buscando desde el InfoDF y desde estas instancias, el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Distrito Federal, pues trabajar en algunos convenios que nos lleven a implementar ya prácticas de gobierno abierto. Esperamos, tenemos mucho optimismo y muchas esperanzas puestas en ello y seguimos trabajando en ello. Saludo también a Fabricio George, que es secretario de Vinculación de la Sociedad del Partido Verde Ecologista en el Distrito Federal. Muchísimas gracias por su participación, su asistencia. Bienvenido también. Y por supuesto saludo a mi compañero Luis Fernando Sánchez Nava, quien va a fungir, como ya ustedes vieron, como moderador de esta mesa. Muchas gracias por su excelente intervención a este panel. Pasando a la materia, lo que yo les voy a presentar, ¿no?, y es un aviso para todos ustedes, es números, estadísticas sobre cómo estamos en el Distrito Federal en materia del cumplimiento de las obligaciones por parte de los partidos políticos, y con un breve comparativo con qué sucede con los partidos políticos que están registrados a nivel nacional. Creo muchas veces que esas estadísticas no son del gusto de todos, pero en mi convicción de evaluador no llego al extremo de decir que lo que no se puede medir no existe, como dicen algunos, pero sí estoy convencido de que lo que no se puede evaluar no se puede mejorar. Espero que estos números nos den un panorama de cómo estamos actualmente con estas estadísticas concretas, y que les sirva pues un poco a nuestros panelistas una referencia, pudiera serles útil, pero sobre todo a ustedes para que den cuenta de cómo está ahorita el estado del que vamos a hablar, que es las nuevas obligaciones de transparencia de los partidos políticos, y para ello creo que antes pues tenemos que ver cómo están cumpliendo actualmente. Sin duda es un gran logro la inclusión de todos los partidos políticos a nivel nacional y local como sujetos obligados directos de las leyes de transparencia. No olvidemos que hasta la promulgación de la Ley General en mayo del año pasado, poco más de la tercera parte de los partidos políticos eran sujetos obligados indirectos por sus respectivas leyes. Este nuevo estatus es sin duda de la mayor relevancia y constituye en muchos aspectos un reto multidimensional, tanto para los 33 órganos garantes de la transparencia en el país, como por supuesto para los partidos políticos. En este contexto, resulta de gran utilidad hacernos al menos dos preguntas. Uno, ¿cuál es el estado actual del cumplimiento de obligaciones de transparencia y del ejercicio del derecho a la información pública en los partidos políticos? Y dos, ¿cuál es la dimensión del reto que enfrentamos ante las nuevas obligaciones de transparencia de la Ley General? Para avanzar un poco en las respuestas correspondientes, en esta presentación trataremos de dar un breve panorama respecto a la experiencia de los partidos políticos en el Distrito Federal como sujetos obligados, con algunos datos comparativos de los partidos con registro a nivel nacional. Pasando ya a la parte que les advertía de las estadísticas, aquí vemos la evolución de las solicitudes de información para los distintos órganos de gobierno del Distrito Federal entre 2008 y 2015.
La Administración Pública Central del Ejecutivo concentró el mayor número, 248.937 solicitudes en ese periodo, mientras que los partidos políticos concentraron el menor número, 15.428. Hay que señalar que ese menor número, como siempre es relativo, se refiere a, porque este número de 15.428, hay muchos estados de la República donde todo el conjunto de sus sujetos obligados en todo ese periodo, entre 2008 y 2015, alcanzaron un número similar de solicitudes. En ese sentido, tal vez 15.428 solicitudes de los partidos políticos en ese periodo no nos dirán mucho por sí mismas, pero cuando nos damos cuenta de que hay estados donde el conjunto de solicitudes para todos los sujetos obligados fue de esa cantidad, vemos que hay un ejercicio relativamente bueno para los partidos políticos en el Distrito Federal. Como porcentaje del total, sin embargo, los partidos políticos representan del total de solicitudes en el Distrito Federal solo el 2.1%. Y en particular, ¿cómo ha sido el ejercicio del derecho de acceso a la información dentro de los propios partidos políticos del Distrito Federal? Vemos unos datos al respecto, hay unas láminas, desafortunadamente no tenemos una pantalla muy grande y no están al acceso de todos, así que voy a tener que redondear algunas partes de lo que ya traigo preparado. Como acabamos de mencionar, en todo lo que va del periodo 2008-2015, desde que los partidos políticos fueron incluidos como sujetos obligados en el Distrito Federal, esto es en el 2008, estos han recibido un total de 15.428 solicitudes. Las cifras anuales para cada partido se reflejan en la lámina que está en las pantallas. Movimiento Ciudadano cuenta con el mayor número de solicitudes, 3.282, seguido por el PRD, 2.408. Descontando a los partidos de registro más reciente, que son Morena, el Partido Humanista y Encuentro Social, quienes menos solicitudes ha recibido es el Partido Nueva Alianza, con 1.430 solicitudes entre 2008 y 2015. ¿Y cuáles son los números correspondientes a nivel federal para los partidos nacionales? El total de solicitudes turnadas a los partidos políticos nacionales por el IFE en su momento y después el INE entre 2011 y 2015 fue de 7.465 contra 7.315 recibidas en ese periodo por los partidos políticos en el Distrito Federal. Esto es, en ese periodo, del 2011 a 2015, el número de solicitudes a los partidos políticos del Distrito Federal y a los partidos políticos nacionales correspondientes fue más o menos similar. De los partidos políticos con registro nacional, quien observa el mayor número de solicitudes es el Revolucionario Institucional, 2.751, seguido lejanamente por el PRD con 942, casi la tercera parte. De manera más gráfica, en la lámina que se observa en la pantalla, se encuentra el comportamiento de las solicitudes de información para los partidos políticos en el Distrito Federal, que es la línea de color verde, y de los partidos con registro nacional ante el INE, que es la línea de color café. Al abarcar un periodo más amplio, el de 2008 a 2015, alcanzamos a observar que el número de solicitudes para los partidos en el Distrito Federal fue también muy superior en los años 2008, 2009 y 2010. En todo este periodo, 2008 a 2015, los partidos políticos con registro en el Distrito Federal recibieron 15.428 solicitudes, y en tanto que los partidos políticos nacionales recibieron un total de 9.343 requerimientos, que solo constituye el 61% de los que se recibieron en el Distrito Federal. Esto resultaría paradójico porque pensamos que los partidos políticos a nivel nacional pues pueden recibir solicitudes de todo el país, absolutamente de todo el país, por lo menos de todos los ciudadanos, los que ya están en edad de votar, y sin embargo no es así, y comparativamente la población del Distrito Federal contra la población a nivel nacional, porque sí hay que anotar que no es de mucho interés para los ciudadanos hacer preguntas a partidos políticos locales que no son de donde habitan, pero sí es de interés de los ciudadanos hacer preguntas a los partidos políticos nacionales. Lo que vemos aquí que hay una falta de difusión del ejercicio del derecho de acceso a la información para que las personas le pregunten a los partidos políticos. Casi toda la publicidad habla de gobierno, habla de dependencias públicas, pero no hay una publicidad enfocada a preguntarle a los partidos políticos. Creo que sería un buen logro que se difundiera este derecho de ejercicio a la información para los partidos políticos, y con ello tendríamos seguramente más participación ciudadana y también habría más retroalimentación para los partidos políticos. Además de la cantidad de solicitudes de información,
Otra variable que nos sirve para valorar la calidad del ejercicio del derecho de acceso a la información pública se encuentra en la cantidad de recursos de revisión. Ya vimos cómo está el tema de las solicitudes y ahora hay que ver cuántas de esas solicitudes son respondidas de manera satisfactoria por los partidos políticos. ¿Qué ha pasado con esta variable de los recursos de revisión? Como porcentaje del total de solicitudes de información, los recursos de revisión representan en números redondos para los partidos políticos un 1.2%. Es decir, 12 de cada 1000 respuestas de los partidos políticos del Distrito Federal son motivo de queja ante el InfoDF. O viéndolo del otro lado, en 988 respuestas, de cada 1000 no se manifiesta inconformidad de los requirentes. Esto creo que es un buen dato, es un dato mayor que el que sucede en los entes del Distrito Federal como conjunto, en los entes públicos, en las dependencias públicas. Ahí el dato de recursos de revisión de quejas ante la respuesta es del 2%, 2 de cada 100 o 20 de cada 1000. Cosa muy loable en términos de lo que sucede en el resto del país, que llega a estar en un promedio de entre el 6 y el 8% de recursos de revisión para la respuesta de los entes públicos en todo el resto del país. Aquí les ofrezco datos del índice de recurrencia anual por partido político del Distrito Federal, que no es más que el porcentaje de respuestas recurridas respecto del total de solicitudes recibidas en cada año. El dato importante para observar es que el índice de recurrencia promedio de todo el periodo 2008-2015 es significativamente mayor para el total de los sujetos obligados del Distrito Federal, que es, ya lo comenté, 2%, que para los partidos políticos del Distrito Federal, también ya lo comenté, 1.2%. Sin duda que todos aspiramos a que no haya ninguna queja sobre las respuestas, pero en el comparativo vemos un mejor desempeño de los partidos políticos respecto del resto de los sujetos obligados. Pasando los datos del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los partidos políticos, aquí ya vamos a las obligaciones de oficio. Su desempeño desde el 2008, cuando obtuvieron un índice de cumplimiento promedio de 43, se mejoró al 2015 en que su índice de cumplimiento actual es de 93.8 en escala de 100. También en este rubro de obligaciones de transparencia, los partidos políticos observan un ligero mejor desempeño promedio que el resto de los sujetos obligados del Distrito Federal. Como puede observarse, los índices obtenidos por los partidos políticos en el Distrito Federal se han situado por arriba de los obtenidos por los demás entes obligados en la mayoría de las evaluaciones realizadas por el InfoDF. En esta diapositiva observamos el comportamiento entre 2009 y 2015 del cumplimiento de obligaciones de transparencia de los partidos políticos nacionales, que está en la línea café, y de los partidos políticos del Distrito Federal, que es la línea azul. El promedio de cumplimiento de las obligaciones de información de oficio para los partidos políticos nacionales fue de 75.4, en tanto que los partidos políticos del Distrito Federal tuvieron un índice de cumplimiento de obligaciones de transparencia promedio de 91 en ese periodo entre 2009 y 2015. En cuanto al promedio de tiempo de respuesta, que es también otra variable, ya vimos cuántas solicitudes reciben, cuántas de estas las respuestas tienen queja, no son satisfactorias para el solicitante, pero también es importante la expeditud de la respuesta. Esta parte da cuenta de ello, y el tiempo promedio de respuesta, excepto en el 2015, como se observará en la lámina, todos los años del periodo, los partidos políticos tienen una respuesta más expedita que el resto de los entes públicos del Distrito Federal. El año anterior fue de 9.1 y anteriormente el máximo tiempo que se habían llevado promedio para responder las solicitudes de información fue de 6.8, esto fue en el 2010. En este comparativo, el promedio de días hábiles que se otorga la respuesta por parte de los partidos políticos, vemos que los promedios de días de atención son menores en todos los casos para el Distrito Federal respecto a los partidos políticos nacionales. Para quienes no tienen una pantalla cerca, lo que se está graficando ahí son los tiempos de respuesta que ocupan los partidos con registro a nivel nacional ante línea y los partidos políticos del Distrito Federal, y en absolutamente todos los casos, entre 2010 y 2015, el promedio de respuesta, de días de respuesta, es mucho menor en el Distrito Federal. Hay que anotar también que la ley del Distrito Federal prevé un plazo máximo de 10 días para responder y 5 días cuando se trata de información de oficio. La legislación federal no establece esto. Ahí en la legislación federal solamente son 20 días para la respuesta, con una posible ampliación de plazo de 20 días más. Tal vez eso explique la diferencia en el comportamiento de los días promedio de respuesta a la solicitud de información.
Bien, hasta la lámina anterior, esta que acabo de comentar de los días de promedio de respuesta, hemos visto algunas diferencias entre el desempeño a nivel nacional y a nivel del Distrito Federal por parte de los partidos políticos, pero en esta diapositiva encontramos una diferencia que constituye, en mi opinión, la mayor área de oportunidad para los partidos políticos nacionales. Se trata del porcentaje de solicitudes donde no se entrega la información, donde hay negativa de información, ya sea porque esta es inexistente, se declara la inexistencia, porque se reserva o por considerarla confidencial. El promedio de solicitudes de información donde hubo negativa en el periodo 2011-2015 fue para los partidos políticos nacionales del 30%, es decir, casi una de cada 3 solicitudes que se les hicieron a los partidos políticos nacionales, en esas la respuesta no se entregó porque se clasificó la información como reservada o confidencial o porque se declaró la información como inexistente. En el caso del Distrito Federal, este promedio durante este periodo que estamos tratando, 2011-2015, fue solo del 2%. Como conclusión principal de todo lo anterior, ¿no?, y a contrapelo de muchas percepciones por lo que se refiere al acceso a la información y a la transparencia y por lo que se refiere a los partidos políticos del Distrito Federal, pues los datos nos han dado cuenta de que su cumplimiento es ligeramente mejor que el resto de los sujetos obligados, y hay que decir que el cumplimiento de los sujetos obligados del Distrito Federal, no según el InfoDF, sino según la métrica de la transparencia realizada por el CIDE, pues tiene un buen estándar, por decirlo de alguna forma. Como conclusión principal de todo lo anterior, podríamos decir que los resultados observados reflejan el compromiso de los partidos políticos del Distrito Federal para cumplir de manera plena con sus obligaciones en materia de transparencia. Es evidente que estos institutos han internalizado en sus estructuras, así como en su discurso, este tema particularmente sensible para la sociedad, lo que sin duda es una buena señal. Este hecho los compromete más a mantener el reto. Hay 2 láminas que están llenas de muchos números y que necesitaría que ustedes tuvieran una mejor visibilidad para explicarlas detalladamente, pero a grandes rasgos les voy a decir que estas láminas son un ejercicio para evaluar, para estimar cuál es el tamaño del esfuerzo y del reto que implica para los sujetos obligados cumplir ahora con las nuevas obligaciones de transparencia que trae la Ley General. En esta lámina lo que hago es evaluar, en el InfoDF hicimos un análisis de cuánto cumplía cada ley de los estados, es decir, las 33 leyes más la Ley Federal, cuánto cumplían con lo que trae ahora la Ley General. Y déjenme decirles que el caso donde mejor están, que es Sonora, cumple apenas con el 47% de lo que trae la Ley General y es los que mejor están. En el caso del último lugar, cumplen solamente con el 4% de lo que trae la Ley General, que es el caso de Tamaulipas. Esto de lo que nos falta para cumplir con la ley, el Distrito Federal se encuentra con un cumplimiento de un 30-31% nada más, le falta un 69% para cumplir con la Ley General. Estoy hablando de las obligaciones de oficio, en este caso, para todos los sujetos obligados, no solamente, anteriormente me refería nada más a los partidos políticos, pero en este caso es el esfuerzo que deben realizar en conjunto todos los sujetos obligados. Entonces, de un 47% a un 4%, que es el cumplimiento que hay, el reto realmente es mayúsculo. Y por otra parte, esto lo combiné con los índices de cumplimiento, es decir, el 47% que acabo de señalar de lo que cumplimos con la ley es lo que se puede denominar la calidad normativa de nuestra iglesia en este momento respecto de la Ley General en materia de obligaciones de transparencia, de información pública de oficio. Y por el otro lado, en la métrica de la transparencia, como muchos de ustedes sabrán, se ha realizado una evaluación de los portales en las 3 métricas que han habido, y lo que saco ahí es los últimos resultados de la métrica para suponer que si nos falta lo que debemos de poner para armonizar con la Ley General en materia de transparencia y conserváramos, esa es la hipótesis, el cumplimiento que se ha observado en el pasado reciente, eso nos daría lo que realmente tenemos, ¿no? Y en el caso de Sonora, lo que realmente tendrían sería un 42%, porque se combina ahí el 47% que tienen de cumplimiento de la ley local contra la Ley General, más su cumplimiento en lo que realmente publican, es decir, lo que realmente publican es lo que se evalúa por parte del CIDE. Y ahí veríamos cuánto les falta.
les falta un 58%, a Sonora, que es el mejor, y en el caso de Tamaulipas le falta un 96%. Pero eso, medido en términos de esfuerzo, finalmente, y con eso concluyo, nos lleva a un esfuerzo para Sonora que es el mejor del 138%, y a un esfuerzo para el caso de Tamaulipas, que es el del fondo de la tabla, del 2.280%. Este esfuerzo, ¿a qué se refiere? Se refiere a que lo que hemos logrado hasta ahora, y cuando digo hasta ahora me refiero a todos los años que llevamos trabajando en este tema de transparencia para llegar al estándar en que hoy nos encontramos en todos los estados, son años, algunos desde el 2003, otros los más recientes en el 2008, que se incorporaron Baja California, y necesitaríamos cada 100%, pues sería un periodo igual, es decir, si nosotros nos atenemos a esa hipótesis y esa metodología, pues resultaría que hay estados que necesitarían pues como 50 años para ponerse al nivel en que ahora se encuentran, pero ya cumpliendo con todo lo que trae la ley general. El reto no es menor, y lo que quiero resaltar aquí es que hay dos aspectos de la ley que son muy relevantes y que, en mi opinión, no están satisfechos de la mejor manera, que es el incrementar las capacidades institucionales de los órganos garantes para hacer cumplir la ley, por una parte, y por la otra parte, incrementar, garantizar las capacidades institucionales de los sujetos obligados para cumplir con la ley. Creo que este es un pendiente que tienen en sus manos, es una gran responsabilidad, de sus decisiones depende de los legisladores que ahora se encuentran en el proceso y tienen la responsabilidad de la armonización con la ley general, que también doten de estas capacidades, porque tenemos sin duda un mucho mejor instrumento legal. La Ley General de Transparencia es un gran logro, no solamente de los legisladores, sino también de todas las organizaciones de la sociedad civil, académicos, investigadores. Fue un esfuerzo social muy grande y creo que hay un gran logro en la ley, pero para que esta ley se haga realidad, si no tiene las capacidades institucionales de órganos garantes y sujetos obligados, creo que difícilmente lo podremos lograr, por lo menos en un plazo, lo lograremos en un largo, no largo, un muy largo plazo, y estoy hablando por lo menos de una década, para que logremos el estándar que ahora tenemos, pero ahora cumpliendo con la ley general. Es cuanto, muchísimas gracias. Muchas gracias al comisionado David Mondragón. Sin duda alguna sitúa el contexto de los partidos políticos nacionales, el tema de índice de recurrencia, de respuesta a calificaciones en el tema de los portales, y sobre todo que se tiene que hacer un trabajo conjunto, tanto legisladores federales como locales, porque la percepción finalmente, aunque como aquí se mencionó, están trabajando de manera más positiva, se podría decir, a nivel distrito federal que a nivel nacional. Sin embargo, la percepción de la población no hace la diferencia, simplemente sitúa a los partidos políticos. Hay una desconfianza, no hay una separación, confío más en un partido político local que en un nacional, lo sitúa de manera general. Por eso es que se tiene que trabajar de manera conjunta con estas nuevas obligaciones de transparencia. Hay que comentarlo también, que ya los partidos políticos eran sujetos obligados aquí en el Distrito Federal y se empiezan a implementar a través de la Ley General de Transparencia como nuevos sujetos obligados a nivel nacional. También quisiera hacer mención de que se encuentra con nosotros el comisionado nacional Paco Acuña, Paco Francisco Javier Acuña. Le damos la más cordial bienvenida. Muy bien, le damos el uso de la palabra al licenciado César Fabricio George Chávez, actual secretario de vinculación con la sociedad del Partido Verde Ecologista de México, Comité de la Ciudad de México. También se ha desempeñado como secretario de organización del mismo instituto político en la capital del país. Ha sido coordinador delegacional del Partido Verde en la delegación Gustavo Amadero. Asimismo, ha sido asesor parlamentario en la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la H Cámara de Diputados en la 52 legislatura y en la 52 también, pero del Senado de la República. En la 62, perdón, le damos el uso de la palabra.
Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Principalmente quiero agradecer este espacio al InfoDF, a nosotros como partido político, y que sé que la invitación fue extensiva, desde luego a todos los partidos políticos, y agradecer al Presidium también el honor de poder compartir este espacio con ustedes. Finalmente, los números ahí están. Creo que los especialistas técnicos en materia de evaluación del comportamiento y de la administración de respuesta a una solicitud pública están ahí plasmados. Tuvimos ahorita una excelente presentación por parte de David Mondragón, en la cual considero que, bueno, los números, vuelvo a comentarlo, ahí están y son duros, son datos duros. Lo importante de esto es, hoy nosotros como partido político, y que los partidos políticos debemos de celebrar la Ley General de Transparencia. Para nosotros es emocionante el día de hoy creer que los jóvenes que participamos en política, y aquellos no tan jóvenes que también participan en política, estamos obligados a ser entes que puedan transparentar el manejo de recursos y la administración de datos. Si bien es cierto, hace rato me dio un placer y un gusto también escuchar al magistrado Salvador Olimpo hablar de una percepción ciudadana a nivel nacional muy importante, y esta percepción ciudadana que está desgastada hacia todos los colores y hacia todos los partidos políticos. Esa percepción ciudadana es hoy una preocupación, y más allá una ocupación con esta Ley General de Transparencia. Una ocupación que nos debe de obligar a que esta ley sea nuestro aliado, a que el InfoDF sea nuestro aliado, hablando específicamente de la Ciudad de México. Sea un aliado para poder cambiar esa percepción del ciudadano. Hoy la transparencia para nosotros es un símbolo de democracia. Así es como la debemos de ver, como un símbolo para trascender a nuevas generaciones de política. Los ciudadanos hoy se encuentran lastimados, me atrevo a decirlo, porque no encuentran una representación real. Se tiene que transformar la política en nuestro país. Tenemos que hacer y reforzar este tipo de leyes para mejorar la condición de credibilidad, la condición de participación ciudadana y la condición de un desarrollo hacia una administración de datos más eficiente. Nosotros en días pasados, me refiero al Comité del Partido Verde en el Distrito Federal, en la Ciudad de México ahora, dejamos ya formalmente instalado el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos. Para nosotros es un tema muy importante porque la manipulación de cada una de las áreas en aquellos documentos y datos personales es muy importante y fundamental por materia, por diferentes causas. Uno, la materia de seguridad; otro, la violación a los derechos de esas personas. Y la efectividad, bueno, en este momento debe de ser medible. Esa efectividad debe de ser medible con una responsabilidad social como partido político al frente de los ciudadanos. El ejercicio de recursos públicos que hoy como ente político tenemos nos obliga a transparentar esos recursos. Es muy sano y es para nosotros una ocupación, y debe de serla para todos los partidos políticos, que nos llegue una solicitud y nos pida cuánto gastamos, cómo lo hacemos y cómo se administra. Hoy todos los partidos tenemos que transparentar esos recursos. Los portales de internet deben de ser con una accesibilidad al 100% eficiente, con un motor de búsqueda que te permita de manera inmediata responder, y eso nos evitaría administrativamente mucho trabajo, esfuerzo, recurso y quebrarse la cabeza. Con solo solicitar en ese motor de búsqueda la información de cuánto se gastó tal o cual candidato o una acción del partido político. Creo que eso debe de ser con esa fluidez. Creo que así es como debe de ser, y en todos los partidos políticos. De las 30 obligaciones específicas que se tienen hacia los partidos políticos, las hemos analizado, las hemos estudiado. Afortunadamente ya veníamos trabajando en ellas,
son hoy un gusto poderlas plasmar en el portal de internet, para la consulta de todos los ciudadanos, para que también al mismo tiempo podamos abatir la parte que nos toca de discriminación. También la Ley General de Transparencia trabaja en materia de discriminación, para abatir la discriminación. Es una forma de discriminación la falta de acceso a la información pública. Creo hoy que es una forma de discriminar y tenemos que abatirlo. Aún nos falta mucho por trabajar en la materia de transparencia a nivel nacional. Sin embargo, el desarrollo de nosotros como partido político y de los partidos políticos es tener un aliado. Para nosotros en la Ciudad de México este aliado se llama InfoDF. Así es como nosotros pretendemos trabajar, como pretendemos estar de la mano, y más allá de un discurso político, hoy lo digo con esas palabras muy sencillas, ponernos las pilas para cambiar la percepción del ciudadano si pretendemos penetrar en una sociedad que hoy, quien es el fundamental precursor, el principal impulsor de que la transparencia en México cambie, es la ciudadanía. La influencia de las redes sociales, por ejemplo, a exigir que se demuestre un acto o que se compruebe, se acredite o se desacredite a una persona. Esto nos obliga a entrar a una temática diferente de desarrollo político. Por eso la importancia de hoy cumplir con esta norma de 30 obligaciones específicas y de 48 genéricas, que al final serán para nosotros un aliado, y creo que hoy, lo vuelvo a reiterar, no me canso de decirlo, los partidos políticos debemos estar obligados a hacerlo, pero no como una obligación, como una convicción, como un aliado, para que esto pueda mejorar y pueda cambiar. Rumbo a ese crecimiento, de igual manera me permito comentarles, el próximo 7 de marzo, el Partido Verde a nivel nacional va a firmar el Acuerdo Nacional por la Transparencia con el INAI. Pero esto solo es una pequeña parte. Aquí se habla de voluntades. Lo más importante es lo que se debe de hacer, la respuesta, esa capacidad. Que no se quede en el discurso, que no se quede en una presentación como el de hoy. Que sea medible, que sea comparable, como lo vimos hace rato en unas tablas, y que de esta manera podamos mejorar esa condición. Los ciudadanos van a seguir empujando esta situación. Es una sociedad que hoy exige más, que crece más, y que las decisiones que antes se tomaban de arriba hacia abajo, hoy son al revés. Hoy hay decisiones y estrategias que se generan desde abajo hacia arriba. Y como partidos políticos tenemos la obligación de dar una respuesta, de tener una comunicación viable, digerible, honesta y responsable. Por mi parte, esa es la exposición que quisiera compartir con ustedes, la voluntad de hoy y responsabilidad, ponernos a trabajar con el InfoDF, con el INAI, y de sacar adelante estos proyectos y mejorar la estrategia para que nuestros diputados, tanto en la Asamblea Legislativa como en la Cámara de Diputados federales, puedan impulsar y mejorar estas reformas, puedan impulsar que haya un desarrollo. Hoy creo que dimos un paso muy acelerado comparado a los últimos 30 años, y ojalá sean más breves y sean más rápidos. Muchas gracias a todos. Retomando las palabras de César, dice que el InfoDF debe ser un aliado, cuenten con él, los comisionados siempre seremos aliados de la transparencia, de partidos políticos, de todos los entes de la Ciudad de México. Un tema que no quisiera dejar de decir, el tema de la denostación que hacen los propios partidos de los partidos políticos. Y en tema de campañas, pues esto va demeritando, y las campañas políticas, pues ya a ver quién le echa más al de frente, ¿no? Yo creo que se tiene que trabajar mucho en el tema de bajar la denostación y subir el tema de la propuesta, y el tema de la transparencia, sin duda alguna, yo creo que el ciudadano lo está reclamando. Un tema que se debe de trabajar. Por eso yo hacía la pregunta cuando hacía la presentación de la mesa: ¿serán suficientes esas obligaciones de transparencia? Quizás sí, quizás no, pero digamos, es un primer piso, pero sobre todo cambiar la percepción
de los partidos empieza por los propios partidos políticos, acompañados de la propia ciudadanía, para cambiar esa percepción de confianza. Gracias, César. Magistrado, me permito darle el uso de la palabra, magistrado Armando Hernández Cruz, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciado, maestro y doctor en Derecho, con especialidad en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Administrativo. Ha ocupado diversos cargos en el Instituto Electoral del Distrito Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, catedrático, instructor, conferencista y miembro de diferentes asociaciones vinculadas a la materia de Derecho, Derechos Humanos y Procesos Parlamentarios. Muchas gracias, comisionado Luis Carlos Sánchez Nava. Un honor y un placer para mí participar en este evento y compartir la mesa con tan distinguidas personalidades, con el secretario de vinculación del Partido Verde en la Ciudad de México, con el magistrado Salvador Nava Gomara, a quien admiro y respeto hace mucho tiempo, y con también mi amigo el comisionado David Mondragón, con quienes he tenido la oportunidad, la fortuna de convivir en distintos momentos de nuestra actividad. El tema que nos ocupa es un tema de fundamental importancia hoy en día en el marco de la armonización de la legislación local con una legislación de carácter federal en materia de transparencia, que además se hermana desde mi punto de vista con otro proceso que fue la reforma político-electoral de 2014. Encontramos que si bien la reforma de transparencia se publica el 7 de febrero y la electoral el 10 de febrero, ambos del mismo año 2014, han corrido de alguna forma por cuerdas separadas y no hemos logrado integrar en un solo proceso estas dos cuestiones que tienden desde el punto de vista de desarrollar algunos de los principios y valores que son esenciales en la composición del modelo de Estado democrático y social de derecho que nuestro país aspira a consolidar. En las últimas décadas hay una oleada de reformas que han tratado de incorporar a nuestro modelo de Estado valores como los derechos humanos, la transparencia, el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y otros tantos que tratan de desarrollar estos valores positivos. Dado una realidad que no podemos desconocer y que ya apuntaba el magistrado Salvador Nava en su intervención anterior, la falta de legitimidad de las instituciones públicas, la problemática real que ha motivado una serie de cambios y una serie de movimientos en el diseño institucional de nuestro país para tratar de acercar mucho más a la población la acción de gobierno, la acción de los entes públicos en general, de tal forma que logre obtener mejores resultados y mejor legitimidad. Esto no ha sido desde mi punto de vista totalmente posible, pero sí ha mejorado las condiciones de un tiempo para acá. Es decir, no, es probable que se note más hoy en día la inconformidad, pero también es probable que no sea mayor, sino que hay más herramientas y más instrumentos para hacerla pública, para hacer evidente la inconformidad, el desacuerdo o la falta de legitimidad en la toma de decisiones públicas. Entonces estos son elementos y herramientas que se han logrado a partir de la consolidación de estos sistemas que tienden a favorecer el modelo democrático, insisto, y de Estado de Derecho. Por otra parte, hablando de las reformas de este Sistema Nacional de Transparencia, voy a decir algo que he repetido en muchos foros, en muchos espacios, que por cierto me ha abierto la mayoría de ellos el propio Info. En mi opinión, hay una problemática en el marco conceptual del cual partimos para la construcción de este rediseño institucional. Se ha pensado que la denominación ley general está reservada para las leyes que son de carácter concurrente. Creo que esto es un error. Se ha legitimado, o sea, ha adquirido carta de naturalidad esa idea de que las leyes generales son las leyes concurrentes, lo cual no necesariamente es así. Tenemos en el sistema jurídico mexicano leyes que tienen la denominación de ley general y que no establecen de ninguna forma actividad concurrente, como la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Organismos y Actividades Auxiliares del Crédito, por mencionar algunas, o la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Estas leyes
preexisten a la idea que se ha difundido reiteradamente de que una ley general es una ley concurrente. Si bien es cierto que existen efectivamente en nuestro sistema constitucional leyes generales que son leyes de carácter concurrente en las 5 materias que la Constitución establece con ese carácter, como son asentamientos humanos, medio ambiente, seguridad pública, educación y salud. Por otro lado, se ha empezado a consolidar un poco la idea de que hay, tanto en la materia concurrente como en la legislación que establece funciones y competencias auxiliares, o en estas otras novedades que establecen un sistema centralizado de competencias, como la electoral o la de transparencia, esta idea de que la ley general es este tipo de ley que consolida o que centraliza funciones, y que la denominación de organismos nacionales o sistemas nacionales también está reservada a aquellos que establecen coordinación entre órganos federales y órganos locales, como el Sistema Nacional Electoral o el propio Sistema Nacional de Transparencia, lo cual, desde mi punto de vista, también es un error semántico, porque en ningún lugar dice que la denominación de organismos nacionales sea reservada o sistemas nacionales a órganos de coordinación. Si no, no existirían organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión o el Instituto Nacional de Evaluación o el Instituto Nacional de Equilibrio Ecológico y Cambio Climático o otras organizaciones, organismos públicos con la denominación nacional. Existen estos, preexisten a la idea que hoy en día está tratando de implementarse en el sentido de que lo nacional es algo en lo que se toman atribuciones federales y locales. Por esa razón se le cambió el nombre de IFE a INE, Instituto Federal Electoral, Instituto Nacional Electoral, o el FAI, ahora INAI, Instituto Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información. En este tenor, insisto, puede parecer una simple cuestión de nombres, ¿no? De si lo general es la materia central o concurrente y si lo nacional es aquello que abarca lo federal y lo local. Puede parecer un simple juego de palabras, pero no es así. Es cómo estamos conceptualizando estas figuras y cómo estamos estableciendo además las regulaciones para estas materias. Pasamos de lo simple a lo complejo y creo que hemos complejizado demasiado los sistemas de establecimiento de normas y de funciones y atribuciones de los órganos, de tal forma que algo que empieza siendo más o menos simple se vuelve algo sumamente complicado y deteriora, perjudica, en cierta forma puede llegar a obstaculizar la acción y la actividad. Por eso es necesaria la armonización. Por eso es necesario un proceso de armonización que está discutiendo el INFO con la Asamblea Legislativa para lograr una legislación local que precisamente resuelva antinomias o contradicciones posibles entre los distintos entramados normativos a nivel de ley federal o ley de la entidad federativa hoy llamada Ciudad de México. De lo contrario no sería necesaria la armonización. Precisamente la existencia de un foro en esta materia, en este tenor, en este sentido, nos refleja esta necesidad de entender qué le toca a cada quien y qué le toca no solo a cada ley, sino a cada organismo. Pero es una armonización necesaria que estamos viendo en niveles verticales, lo federal con lo local. También hay una necesaria armonización de carácter horizontal o transversal. Hay que armonizar no solo la Ley General de Transparencia con la legislación local, sino estas a su vez con la Ley General de Partidos Políticos, por ejemplo, que establece obligaciones para los partidos políticos nacionales y locales. En este tenor, esta centralización que se hizo de la regulación de los partidos políticos en una ley general ha generado también una dinámica en la que se sigue conservando en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del todavía llamado Distrito Federal en ese entonces, una regulación de partidos políticos, la cual pudiera también entrar en contradicción en las obligaciones que genera para los partidos políticos nacionales y locales dentro de su ámbito de actuación en las elecciones de carácter local. Habría que extinguir ese capítulo de la ley electoral local y ceñirnos a una legislación general o las obligaciones en materia de transparencia. Si revisamos el decreto de reforma publicado el 10 de febrero de 2014, vamos a encontrar que en su segundo artículo transitorio trae una primera fracción que establece lo que debe contener la legislación general de partidos políticos y habla del tema de transparencia, de los recursos de los partidos, y habla también del tema de las obligaciones de los partidos. Una de las obligaciones de los partidos políticos nacionales y locales es conducir sus actividades dentro de los cauces democráticos
y entre ellas el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia. 78 obligaciones en materia de transparencia nos decía que tienen los partidos políticos, donde deben estar reguladas: en la ley de partidos, en la ley de transparencia, en ley especial o ley general. Esto genera un necesario proceso de armonización en donde se cruzan esas dos legislaciones, no nada más la ley general con la local, sino la propia armonización con otras normas aplicables a los partidos, como esta ley general de partidos políticos. De tal suerte que el proceso de armonización es un proceso sumamente complejo, y el legislador hace bien, desde mi punto de vista, en intentar estos procesos, en debatir, discutir, analizar y reflexionar qué es lo que comprende esta cuestión, porque luego nos enfrentamos a problemas prácticos de distinta naturaleza. En el Tribunal Electoral, en el que tengo la fortuna de participar, hemos resuelto distintos asuntos relacionados con las obligaciones de los partidos políticos, ahora con la nueva atribución que nos dio la reforma constitucional de 2014. Somos la instancia que determina la sanción en los procedimientos sancionadores, en los procedimientos especiales sancionadores, y en ese tenor hemos tenido que establecer algunas sanciones para partidos políticos, que entre otras cosas me parece que hay casos paradigmáticos interesantes. Un partido que no cumple con sus obligaciones de transparencia es sujeto a las normas en materia de transparencia y a las sanciones que ahí se establecen, pero también aleja su actuación de los cauces democráticos y también es sujeto de un nuevo tipo de sanción por parte de estos procedimientos sancionadores que le tocan tanto al Instituto Electoral como al Tribunal Electoral en su última fase, de tal forma que pudiera llegar el caso, no lo afirmo, pero me parece que es un tema digno de reflexión, pudiera llegar el caso de que se vaya en contra del principio general de derecho conocido como non bis in idem, es decir, que no se puede sancionar dos veces por la misma conducta, un principio prohibido para la materia penal en el artículo 23 de la Constitución, pero que se aplica a toda materia administrativa sancionadora. También casos en los que, como en la Ciudad de México, partidos políticos nacionales que no alcanzan un porcentaje de votación, el umbral del 3%, y que por lo tanto se les niega el derecho a tener recursos públicos de ámbito local para el desarrollo de sus actividades, particularmente el Partido Nueva Alianza y el Partido del Trabajo, que conservan su registro nacional pero no alcanzan un registro de índole local, y los cuales no tienen derecho al financiamiento público de la entidad federativa de la Ciudad de México, pero sí tienen que cumplir con 78 obligaciones en materia de transparencia, por poner un ejemplo, sin tener esos recursos. Son casos paradigmáticos interesantes en donde el cruce de legislación no solo es, insisto, de lo general o federal a lo local, sino de lo transversal, porque la materia de transparencia pues tiene además una connotación transversal en muchos otros aspectos. Esta armonización es una armonización que debe hacer, o debió hacer en su momento el legislador federal, pero también debe hacerla muy cuidadosa y puntualmente el legislador de la Ciudad de México, en el caso particular de la Asamblea Legislativa, lo cual está trabajando pues, con el apoyo decidido de los comisionados y comisionadas del InfoDF, y que sin duda será de gran utilidad y de gran riqueza para los tomadores de decisiones, el escuchar las reflexiones que nos atrevemos a hacer muchos de nosotros en estos foros, el tener a la mano este material de análisis y reflexión para la toma de decisiones que finalmente redundará en la construcción de un marco normativo que debe ser, creo yo, de lo que permita con mayor énfasis la transparencia de los entes de carácter público que son los partidos políticos, pero también la satisfacción de los derechos de los militantes de los partidos a tener acceso a toda la información que generan estas instituciones públicas, que yo creo que es el fin último de esta necesidad de transparentarla, y que por cierto también da lugar a la posible interposición de juicios para la protección de derechos políticos electorales de los ciudadanos de un militante de un partido cuando no tiene la satisfacción de estas obligaciones de transparencia por parte del partido político, lo cual implica un ámbito de responsabilidad adicional a los que tienen ya las instituciones de carácter político, los institutos políticos o partidos. De tal suerte que en este proceso de armonización, en esta nueva legislación que se tenga que expedir, se resuelvan problemas concretos. Decíamos nosotros en el Tribunal Electoral nos enfrentamos a problemas concretos a los que les tenemos que dar una solución, la solución más justa posible, más democrática, que optimice no solo el ejercicio de derechos políticos electorales de los ciudadanos, sino el ejercicio democrático de los organismos de interés público que son los partidos políticos nacionales y los locales, que en la Ciudad de México tenemos uno solo, el Partido Humanista, que no alcanzó registro nacional, pero que
obtuvo más del 3% de la votación en la elección local y adquiere ahora el carácter de partido político local para la Ciudad de México, el primer instituto político que tiene ese carácter en la legislación local, de acuerdo con las reglas de la conformación de partidos políticos aplicables. De tal suerte que me parece, decía yo, que todos estos elementos deben resolver problemas jurídicos, políticos y sociales concretos que se presentan, y quienes, creo yo, mejor que los aplicadores de la norma en sus distintas instancias, tanto el Instituto Electoral, el Tribunal, el Info, los propios partidos, que somos los que tenemos a la mano los casos prácticos y concretos donde esta problemática puede empantanar, atorar o hacer difícil la optimización de estos principios democráticos, pues que hagamos alguna serie de consideraciones y reflexiones al respecto para tratar de aportar un granito de arena en el nuevo diseño de la legislación que se va a construir para estos efectos. Y sería todo por mi parte, no quiero abusar de su tiempo y agradezco mucho la atención de todos ustedes y la participación en la invitación del Info particular. Muy interesante la presentación de Armando, sin duda con mucha experiencia en estos temas. Yo nada más ahí con el tema de la coordinación o no coordinación, que no es lo mismo el INE, ¿no?, que el INAI, digamos, son nacionales, pero hay sus diferencias. En el tema del INAI no es no hay una sumisión, digamos, de los órganos de transparencia locales al propio órgano nacional. Sí hay las diferencias bien comentadas por el magistrado, y acá se trata de una coordinación nacional. Sin embargo, pues hay temas donde se empiezan a involucrar el tema de la segunda instancia, o el tema de la facultad de atracción, entonces donde sí hay una especie de correlación entre los organismos nacionales con los locales, y donde debe existir esa coordinación, pero siempre y cuando también respetando las autonomías constitucionales que tienen los propios órganos locales y nacionales. Ese sería el comentario. Muy bien, le cedemos el uso de la palabra al magistrado Salvador Olimpo Navarromán, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Fue director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac, México Sur, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, así como de la Comisión Técnica del Grupo Oaxaca, que redactó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ha sido catedrático y conferencista invitado en diversas universidades de todos los estados de la República Mexicana y en más de 15 países, entre ellas la Universidad de Harvard, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Buenos Aires, ante el Pleno de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo mediante el proyecto Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia Electoral y el Fomento de la Cultura de la Legalidad. Autor de diversos libros y publicaciones sobre temas relacionados con el derecho constitucional, derecho electoral, transparencia y el acceso a la información, derecho parlamentario, entre otros. Muchas gracias y muy gentil, Luis Fernando. Ese currículum es el que uso para pedir chamba, no es el caso aún. Armando, David, Fabricio, un gusto estar con ustedes. A los señores comisionados y a su presidenta, a las señoras comisionadas, a mi querido profesor de preparatoria, Javier Melgar, y a mi muy querido y respetado amigo del comisionado nacional, Francisco Acuña, un honor que esté aquí, señor comisionado. No tome mucha nota, por favor. Sabemos todos cuáles son las obligaciones que enfrentan los partidos políticos respecto al tema de transparencia. Si los partidos no lo saben, enfrentarán a la autoridad que está en esta mesa. Me refiero a los dos que están en el centro. Están la señora Fabricio y yo, estamos en otro estadio. Pero ¿cuáles o qué creo que deben de hacer los partidos para cumplir con sus obligaciones? Más allá de hacer un listado y de las importantes reflexiones que aquí se han hecho, muchas de las cuales hago propias. Creo que lo primero que tienen que hacer es asimilar el sistema de fuentes del derecho. Parece una obviedad, pero no siempre lo hace.
Hemos resuelto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 9 años más de 65,000 juicios en donde los partidos políticos son sujetos obligados. Es decir, en 65,000 ocasiones, sumando a todos los partidos políticos, nos hemos enfrentado a falta de cumplimiento de legalidad y de constitucionalidad de los partidos. Entonces parece que no resulta tan obvio la afirmación que estoy haciendo. Creo que tienen que dominar el sistema de fuentes, porque vivimos tiempos muy afortunados respecto del papel del derecho en la vida pública. Ya ningún político puede en este país hacer como dicen que se hacía hace 50 o 60 años, digamos, de refórmalo, o movemos al juez o a la autoridad, o no cumplamos, aquí lo arreglamos. Hoy no se puede. Los partidos políticos, para cumplir con el sistema de transparencia, tienen que cumplir con el primero de la Constitución, el sexto, el 122, el 41 y el 99 de entrada. Y el primero ya les complica la cosa, porque somos todas las autoridades, todas, sujetos obligados para expandir, potenciar y hacer progresivos los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Se operan no nada más de sanciones en el marco normativo que nos corresponda a cada autoridad, sino incluso hacemos responsable al propio Estado mexicano frente al sistema interamericano. Si los partidos no tienen salida, tienen que cumplir con la Ley General de Partidos, ya no tienen opción, está ahí, que a su vez desarrolla estos preceptos de la Constitución. Tienen que cumplir con la Ley General de Transparencia, que a su vez desarrolla el artículo 6º de la Constitución. Todo esto hace consonancia y suma a las obligaciones específicas del sistema interamericano. Son sujetos obligados de ello, además de las propias normas del Distrito Federal, que esperemos se vean potenciadas con la expedición de la Constitución, que nos tiene tan esperanzados a todos. Y hay que sumar también la doctrina jurisprudencial del Tribunal Electoral del Distrito Federal, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que hace a la Sala Regional del Distrito Federal y la propia Sala Superior, la cual tengo la suerte de integrar. Por darles un número, en la Sala Superior hemos resuelto más de 8,000 juicios que tienen que ver con transparencia y partidos políticos. 8,000 juicios. Tenemos un acervo jurisprudencial importante que los propios partidos, o de los cuales los propios partidos pueden hacer acopio para saber por dónde van los tiros, qué sí pueden, qué no pueden hacer y qué deben de hacer. 13 tesis en concreto, 5 jurisprudencias. Una conclusión que también pareciera evidente, pero más vale ponerla sobre la mesa porque nos siguen llegando asuntos. Esta semana resolveremos algunos, la semana pasada resolvimos otros, en donde los procesos internos de selección de candidatos o de cambio de dirigencias de los partidos no son del todo transparentes. Estoy hablando de los juicios que resolvemos en el tribunal, no me estoy refiriendo a ningún partido del Distrito Federal en general. Cada quien que saque sus conclusiones. Pero ahora, si estamos aquí reunidos para ver qué hacemos, creo que con mucho respeto, pues los integrantes de todos los partidos pueden tomar nota y llevar esto a sus dirigencias, incluyendo bases, convocatorias y fundamentación y motivación. Si fundamentación con base en qué preceptos de sus estatutos y de las normas hacen lo que hacen, y la motivación es cómo justifican la aplicación de esos preceptos. La semana pasada estuvimos resolviendo asuntos de la selección de candidato del PRD para no ir en coalición con el PAN en Puebla, de la más alta importancia, que estábamos resolviendo porque no se había fundamentado y motivado bien. Y porque suele hacer bases, se quejan algunos militantes de todos los partidos que no son transparentes. Cada vez que llega un asunto en donde un militante se queja de que el partido no transparentó o no publicitó, para decirlo más jurídicamente, unas bases, una convocatoria, la fundamentación o la motivación, siempre se revoca. ¿Sí? Pareciera un desgaste tratar de no hacerlo técnicamente correcto, jurídicamente correcto, o no estoy diciendo que lo hagan así, pero por si hay algún mal pensado, o que políticamente traten de no cumplir con ciertos requisitos para salirse con la suya. Ya no se puede. Eso ya no se puede hacer en ningún partido,
en ninguna parte del país, y creo que hay que celebrar. Transparentar procesos internos. 2. Publicar y actualizar el padrón de los militantes. Es una obligación para el efecto de conservar el registro, y ya tenemos jurisprudencia, se tiene que hacer público, por lo menos el nombre, la demarcación municipal de quiénes son. Si te llamas Petra Pérez, quizás no haya tanto problema. Si te llamas Salvador Olimpo, pues sí te van a reconocer. Entonces, hay que tener la conciencia de que tu nombre y el lugar en donde vives se va a hacer público. Y tiene que haber cruces para ver si los padrones de los afiliados y de los militantes coinciden o no. Que esto hace cumplimiento con el Sistema Nacional de Partidos Políticos. Es importante. Pero también el cuidado de datos personales. Porque cada vez todos somos más proclives y propensos a sufrir la violación de nuestros datos de tratamiento, de los datos personales. Pobre niño que está oyendo, ¿no? Pobre niño. Hay que tener cuidado con los datos personales. Asuntos como el de Choice Point y como muchos otros en donde se trafican con los datos personales que tienen los institutos electorales no pueden volver a ocurrir. Y si hablamos de una ciudad con las dimensiones que tiene la Ciudad de México, pues es más delicado porque son más datos personales los que se manejan. Creo que los partidos tienen que acercar la información a los ciudadanos, no lo hacen. Ese es mi punto de vista. Yo creo que lo que sale en los spots más cerca de la información de los partidos a los ciudadanos. Mejorar sus páginas de internet, coincido con Fabricio lo que se estaba diciendo aquí. Yo haría un concurso si fuera integrante del InfoDF para ver qué página es más transparente. Algo parecido a lo que hace el INAI. Es decir, cuál es más amigable, cuál tiene más datos, cuál necesita menos clics para saber, por ejemplo, el salario de los presidentes de los partidos políticos, ¿no? Luego uno da unas vueltas en las páginas. Valdría la pena, es decir, fomentar esa cultura de transparentar, porque no la tenemos. No tenemos una cultura ni de transparencia ni de democratizar nuestros procesos. Y por ello es que tenemos, creo, también es otra conclusión personal, reglas tan específicas, tan abultadas y tantas normas al respecto. Si hubiera más conciencia democrática y de publicidad, como en Finlandia o como en Suecia, pues no se tendrían las reglas que tenemos aquí. Los ciudadanos no saben qué es lo que se hace en las partes atinentes de los partidos políticos si es que no son activos participantes en política. Que la gran mayoría de los ciudadanos no lo son. No me lo tomen a mal, a mí me gusta decir esta frase: los que nos reunimos en este tipo de auditorios somos bichos raros. Si le preguntamos al vecino, no le interesa lo que estamos hablando aquí, no nos cree, dice todos son iguales. Los comisionados, los magistrados, los diputados, los integrantes de los partidos, los policías y los líderes sindicales somos iguales para los ciudadanos. Y buena parte de la deslegitimación es porque no saben lo que hacemos, lo que estudiamos, lo que trabajamos, lo que se ha logrado, lo que se ha avanzado en normas. ¿Quién lo tiene que explicar? Hombre, todos los que formamos parte de la arena pública, cada quien en su estadio. Hablando de política, los partidos. Si se me permite la expresión, me gusta usarla también, se tiene que seducir al ciudadano para ver qué es lo que hacemos. Si nos seguimos comportando como eran los partidos hace 40 años, pues tendremos cada vez menos legitimidad. Tenemos que explotar las redes, tanto humanas como sociales y electrónicas. Y creo que esto ayudará a cumplir con las propias obligaciones de transparencia. Tenemos que tener en cuenta, o tienen que tener en cuenta los partidos políticos, que el acceso a la información y la transparencia son derechos fundamentales. No es rollo, no es moda, está en la Constitución. Son derechos político-electorales, es decir, tienen por distinta vía la posibilidad de potenciar su cumplimiento cuando no ha sido satisfecho por parte de una autoridad, empezando por los partidos políticos. Los partidos políticos, las cúpulas de los partidos políticos son consideradas como autoridad para efecto de tutela jurisdiccional. Es decir, si violan derechos de acceso a la información o no son transparentes, son sujetos de ser conocidos por jurisdicción electoral y por la propia vía administrativa de los órganos de transparencia. Creo que seguirá en el aire la cuestión de la competencia para conocer, porque, como bien se dijo en la mesa, el acceso a la información es un derecho transversal que ayuda a potenciar otros derechos. Cuando no se tenga una información por parte de un militante, por ejemplo, para participar
en una asamblea, en un cambio de dirigencia o en una elección interna, se está vulnerando su derecho político electoral de ser votado, o de votar, o de afiliarse, o de asociarse, y el cual tiene una tutela judicial efectiva por parte de tribunales constitucionales, como el Tribunal Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí los tiempos para cumplir con las obligaciones por parte de los institutos de transparencia pueden complicar el cumplimiento o la realización de otro derecho fundamental, como es el de participar. Porque si resulta que la solicitud de acceso a la información impugnada se resuelve después de que ya sea la elección interna, por ejemplo, pues ya no sirvió de nada, o por lo menos para el fin primario que estaba persiguiendo la militante o el militante de participar en ese sentido. Entonces, tienen que tener en cuenta, es un derecho fundamental, un derecho político electoral, y genera obligaciones por lo que hace a la legislación de transparencia, a la legislación de partidos, y también en el plano constitucional e interamericano. Tienen que hacer esa conciencia. Me da pena decirlo, pero creo que tienen que trabajar con la cultura democrática. A nuestro sistema democrático le faltan demócratas. El acceso a la información es un mecanismo de control, y los humanos somos ajenos a los controles. ¿Sí? Nos sentimos mejor cuando tenemos menos control. Lo que es verdad es que funcionamos mejor cuando tenemos más control. Por eso la democracia funciona entre más efectivo sea su sistema de controles. El acceso a la información es un control por excelencia ciudadano. Si los partidos cambian el chip, si hacen más pública su información, si publican más, si potencian más los derechos, quizás tendrán algún costo inicial, porque romper una inercia de siempre. Me refiero a los partidos que tienen más años, pero no pasa absolutamente nada. Creo que hay que trabajar con las nuevas generaciones de los propios partidos. Repito, la falta de legitimidad se debe al desconocimiento en muy buena medida. No podemos cambiar nuestra fama o nuestra percepción en el ciudadano si no saben qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Y en esto ayuda el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos de transparencia. Yo iría a una noción de partidos abiertos, así como la hay de gobiernos abiertos, como incorporamos la noción de tribunal abierto en el tribunal electoral. En la pasada cumbre de gobierno abierto, que fue en México y vinieron más de 500 instituciones de todo el mundo, solo habíamos un tribunal, y creo que ningún partido político. Esto no es una moda, es la tendencia mundial. El gobierno abierto o el tribunal abierto o un partido abierto, digamos la noción de institución abierta, descansa en 4 cuestiones: acceso a la información, la primera; rendición de cuentas, la segunda; hay que hacerlo proactivo, no reactiva; participación ciudadana, digamos que haya de verdad un intercambio con el ciudadano de ida y vuelta; y uso de redes o uso de nuevas tecnologías. En un país de 120 millones de habitantes, con más de 100 millones de teléfonos celulares, no podemos guardar la información como si no existiera, o como si estuviera en baúles o en archivos que se quemaban cuando había cambio de administración. No estoy hablando, por supuesto, de los partidos de este país, pero imaginen ustedes que eso sucedía. No podemos hacerlo. Creo que tiene que haber, lo más importante es un cambio de cultura hacia una mayor apertura democrática y de transparencia. ¿Tienen con qué? Tienen a los aliados y tienen ya también la obligación legal. Esperemos que todos cumplan bien y pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Salvador, siempre con muy buenos comentarios, y nos metimos en profundidad el tema de la transparencia. Sobre todo vamos a retomar esa idea de hacer un portal del concurso con los partidos, nada más esperando no ser apaleados por no otorgar primeros lugares a todos los partidos políticos en el Distrito Federal. No, agradecemos a los ponentes, a David, Fabricio, Armando, Salvador. Enhorabuena, muchas gracias, y pues continuamos con esa. Muchas gracias. Le solicitamos al comisionado ciudadano del INFODEF, Luis Fernando Sánchez Nava, haga entrega de los reconocimientos. Al secretario de vinculación con la sociedad del Partido Verde Ecologista de México en el Distrito Federal, Fabricio George. Un aplauso, por favor.
al presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, el magistrado Armando Hernández Cruz. Al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Olimpo Nava Gomar. Y al comisionado ciudadano del InfoDF, David Mondragón Centeno. Invitamos a los miembros del Presidium a tomarse la foto del evento.